Dios no tiene solamente un pueblo, no solamente los judíos fueron el pueblo de Dios, son selectos, son escogidos, pero también Dios planeó redimir a los pueblos gentiles, a los goyim. Tú puedes ser mejor, ser mejor, ser mejor. Jesucristo es el Mesías. Yeshua es Moshiach. En los tiempos anteriores, en los años anteriores, para ser más exacto, he contemplado un despertamiento en el pueblo judío, en los años que Dios me ha permitido vivir en esta tierra. Un despertamiento de buscar entender si el Mesías va a venir a esta tierra o si ya vino. Y recuerdo que en algún momento he hablado con algunos rabinos para escuchar su perspectiva y contemplar en el lado escritural lo que ellos no perciben. Y lo veo de esta forma, que el pueblo de Israel ha cometido un error en el tiempo presente. Les digo en el tiempo presente porque vivimos en el tiempo presente. Y es el de ignorar voluntariamente que Yeshua es Moshiach. Muchas veces en estudios, en plataformas de estudios bíblicos o de discusiones sobre la Torá, muchas veces hay rabinos muy bien intencionados, es decir, con gran sabiduría en la Torá, discutiendo con gentiles y probándoles, según ellos, que Yeshua no es el Mesías. Y veo a muchos pastores, a muchos maestros teólogos tratando de probarles a ellos que Yeshua es el Mesías. Y es un debate sin fin. Muchos de los rabinos enseñan que si Jesús, Yeshua, hubiera sido el Mesías, hubiera reinado de una sola vez, hubiera establecido el reino. Y precisamente esa mentalidad es el error del pueblo de Israel. Porque Dios no tiene solamente un pueblo, no solamente los judíos fueron el pueblo de Dios, son selectos, son escogidos, pero también Dios planeó redimir a los pueblos gentiles, a los goyim. El pueblo goyim que por milenios hemos vivido sin leyes, sin pactos, sin entendimiento, sin promesas, sin Dios y sin esperanza. En oscuridad de tinieblas, en religiosidad, viviendo bajo maldiciones, en un caos terrible, ignorando las promesas del Eterno, ignorando sus bendiciones. Porque, obviamente, el pueblo gentil se apartó del amor de Dios. Pero hace 2000 años, el Mesías vino a esta tierra. Oh, sí. Mira, hay que tener esa perspectiva. Hay que contemplar el amor del eterno Dios. El Mesías vino a esta tierra. Y por favor, elimina esos pensamientos y conceptos de Christmas y de los 3 Reyes Magos. Mira, todo eso es tradición, eso es religiosidad. El Mesías, Moshiach, vino a esta tierra. Y vino a lo suyo. Vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquella generación no entendió el mesianato de Yeshua. Aquella generación no comprendió. Fueron muy pocos los que entendieron que Yeshua era el Mesías. Y aún más, después de su muerte, que la cumplió precisamente a la luz de la fiesta de la Pascua, de Passover, más aún, cuando resucitó de entre los muertos. Y por favor, no pienses en esas tradiciones de Semana Santa y todas esas cosas. No, recordemos que el Mesías
vino a cumplir los principios de la Torá, vino a cumplir las profecías, vino a cumplirlas, aunque a muchos no les gusta leer Isaías 53, porque en su corazón quizá hay otras ideas, pero te digo esta tarde o en esta hora, Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, enmarca precisamente la manifestación de Moshiach. Bienaventurado el que lo entiende, bienaventurado el que lo comprende, feliz y bendito el que lo ve con los ojos de su corazón. Con esta enseñanza no estoy tratando de convencer a ningún judío, ni estoy tratando de persuadir a nadie sobre esto. Lo que estoy haciendo es compartir la luz de Moshiach para que todos aquellos que son de él puedan verlo con los ojos de su corazón. El Mesías resucitó. Y la escritura, la historia en las escrituras, en las cartas escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos ellos judíos, contemplamos cómo el Mesías se sentó a la diestra de la majestad de Dios. El pueblo gentil entonces tuvo ahora la oportunidad de reintegrar su vida, de reintegrar su corazón a la gracia del Dios vivo por el sacrificio del Mesías. Por eso, el pueblo judío debe de regocijarse, deben de alegrarse que tuvieron la visitación del Mesías, que tuvieron la gracia de Dios y abrir su corazón a esto. No estoy hablando de cristianizar a los judíos, pero te digo, cada judío va a entender qué hacer cuando encuentran esa solución y la respuesta en Yeshua. Pero lo que sí te digo es, Jesucristo no vino solamente a salvar a los gentiles, vino también a restaurar al pueblo de Israel. No esperes otro Mesías. El Mesías profetizado por Moshe ya vino. Se llama Yeshua. Y él te ama. Y en su palabra está marcado todo lo que en tu corazón debe de habitar. Por eso, aquellos que son gentiles, alégrate, pero busca comprender qué significa seguir los pasos del Mesías. Porque muchos gentiles se tornan a la religiosidad de tal manera, un ejemplo te voy a dar, un ejemplo así sencillo. El pueblo gentil, que se hace llamar cristiano, tiene el libro más importante de toda la historia, la Biblia. Sí, te estoy hablando del libro de la sabiduría. Y muchos lo que hacen con ese libro es, en primer lugar, generalmente hablando, el pueblo gentil no lo lee, no lo estudia, no lo recibe. Solamente de vez en cuando aquellos llevan sus Biblias a la iglesia cuando hay servicio. En su casa no lo leen, no lo estudian, por tanto no lo comprenden. Te invito a que pongas tu corazón en el libro de la sabiduría, a que pongas tu confianza en las promesas del Dios Todopoderoso y que de este año en adelante, en este tiempo en adelante, tu cercanía a las promesas del Eterno sean más grandes, de tal manera que vivas bendecido en esta tierra, que vivas bendecido en los años y décadas venideras y que comprendas verdaderamente el amor de Dios. Que Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga a los gentiles por la gracia de nuestro Salvador Yeshua, Jesucristo el Señor. Que tengas una semana bendecida y llena de buenas noticias.